Y también, o sea, ningún médico, ninguno, tiene la obligación de garantizar resultados. Esto me queda muy claro. Claro. Y en cirugía plástica, pues menos. Exactamente, menos. O sea, o sea, ahora sí que dicen, quien te garantice que así, pues realmente puede que te esté mintiendo. Exacto, huye. Sí, o sea, de hecho sí huye. O sea, nadie puede garantizar. Para empezar, el cuerpo no es simétrico. Uh-huh. O sea, nadie tiene las manos exactamente iguales, incluso los ojos no son iguales. La nariz, por ejemplo, las fosas nasales no son idénticas, hay una un poquito más colapsada que otra, una más redondita que otra, que claro, después de someterte a la cirugía, pues se intenta corregir ese tipo de cosas, pero al final no sale ni simétrico, ni siempre, o sea, ni perfecto, ¿no? O sea, y eso es algo que siempre tenemos que, o sea, concientizar al paciente, ¿no? De estas son lo que se puede lograr, y claro, todas las mismas complicaciones, porque como no hay cirugías sin cicatrices, tampoco hay, o sea, cirugías exentas de, ¿no? O sea, aunque sea algo muy leve, pero existen. Muy buenos días tengan todos ustedes aquí en un programa más de salud para todos. Les saluda el doctor servidor Jaime Kleiman, que soy ginecólogo y obstetra por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en Ciencias de la Salud por la Universidad Anáhuac, máster en ginecología y oncología, perito en ginecología y profesor titular de la especialidad de terapéutica quirúrgica en la Universidad Anáhuac. Presento a mi coconductora, la doctora Alicia Ortiz, psicoterapeuta y especialista en mindfulness. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Hola. Y bueno, pues el día de hoy tenemos aquí a la doctora Génesis Pineda Aldana. La doctora Génesis es cirujana plástica y reconstructiva. Hizo sus estudios en el Hospital Gea González de aquí de la Ciudad de México. Tiene un fellowship en Suiza en mama y microcirugía. Tiene una alta especialidad en nervio periférico y parálisis facial. Maestría en administración de hospitales por parte de la Universidad Rioja en España, y es profesora titular, qué miedo, de la Cátedra de Anatomía de la UNAM. Buenos días, muchas gracias. Nosotros muy halagados de tenerte aquí con nosotros. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre cirugía nasal, reconstructiva, rinoplastía. Uh-huh. O sea, para quien no sepa qué es una rinoplastía, es cirugía de la nariz, corrección de, pues no sé, de la forma, de si tiene alguna curvatura, etcétera. Cuéntanos, Génesis, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Pues realmente la rinoplastia es una de las cirugías que más piden los pacientes, tanto hombres como mujeres. En el caso de quién puede hacer esta cirugía, pues siempre van, ¿no?, los cirujanos plásticos y también los otorrinolaringólogos. Sin embargo, ellos sí pueden hacer una parte funcional. O sea, a pesar de que como nosotros como plásticos también podemos abarcar ciertas partes funcionales, realmente la rinoplastia que nosotros realizamos, que ofrecemos a los pacientes, que quizá también es lo que la mayoría piden, es esta parte estética, ¿no? La forma, cambiar, la mayoría es la jiba, es la que más los pacientes les llega a molestar, o sea, la joroba, sí, exactamente, estas narices como aguileñas, ¿no? Exactamente, o sea, la nariz aguileña, la punta caída, también muchas veces, ahorita con todo esto de las redes sociales, las selfies, los celulares, mucha gente se está percatando de ciertos tipos, quizá pues no efectos, porque es normal, o sea, anatómicamente es normal que cuando uno sonría se baje ligeramente la punta al sonreír, pero muchos dicen, ¿sabes qué? No me gusta, o se nota demasiado, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué ofrecemos? Pues
justamente es moldear la nariz. Generalmente una nariz pues tiene diferentes tipos estéticos. No es lo mismo una nariz de hombre que una nariz de mujer, hay que cumplir ciertos parámetros. La de la mujer, claro que es un poquito más respingadita, se tienen que cubrir ciertos ángulos. La del hombre es un poco más recta, no es tan definida la punta, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad, ¿en qué consiste la cirugía? Pues en eso, ¿no? En hacer esos cambios en la forma de la nariz de acuerdo también al paciente. No podemos hacer una cirugía, o sea, nasal chiquitita a un paciente que quizá tenga unas facciones un poquito más gruesas, ¿no? Claro. O sea, también se tiene que valorar todo. Proporcionalidad. Exactamente, ¿no? O sea, las proporciones. Eso que acabas de decir es muy interesante, porque igual en mama, ¿no? O sea, no puedes tener o ponerle prótesis a una paciente que es delgadita, chiquita, y dejarle con unas cosas así muy grandes, o disminuirle a una paciente que es de complexión más grande. Y bueno, acabas de tocar un tema iniciar, de quién debe de hacer esta cirugía, porque siempre, y es una pregunta que nos hacen mucha gente, el otorrino, cuando alguien tiene, por cierto, el tabique desviado, totalmente desviado, y bueno, y no puede respirar, ¿es competencia del otorrino o es competencia, o tienen que entrar los dos al quirófano? ¿Cómo se maneja eso? Lo ideal es que pues siempre se trabaje en conjunto, o sea, en equipo, o sea, que el otorrino haga esta parte funcional y nosotros como plásticos la parte estética. Realmente ya ahorita en la actualidad también los mismos otorrinos tienen formación para parte estética. De hecho hay cursos de alta especialidad para otorrinos exclusivos para cirugía estética. Entonces no puedo decir no, es que no solamente es de nosotros de plástico, exactamente, ¿no? Ya ahorita está como mucho esa brecha, pero sí también es parte de esa honestidad de decir, miren, o sea, sí es algo ya muy funcional, que no solamente es el septum o los cornetes, ¿no? Que también hay veces que pacientes que están con muchas alergias están muy inflamados, por ejemplo. Es algo que hasta cierto punto nosotros como plásticos se puede tratar porque al final pues conocemos esa parte de la anatomía, pero ya algo específico, o sea, la verdad es que, es decir, esa parte sí a mí no me toca. O sea, te puedo dejar una nariz muy bonita, pero funcionalmente, si tienes todos estos problemas o características, mejor entramos en conjunto con el otorrino. Entonces, creo que esta mancuerna otorrino-plástico sigue existiendo y yo creo que es como lo ideal en específico. Sí. Claro. Doctora, ahorita mencionan, y creo que es como dice la principal interés, ¿no? Tener un sentido estético de la nariz y en general del rostro, ¿no? Pero creo que en general y a partir de la pandemia también nos hemos dado cuenta, o sea, notado que muchas veces tenemos problemas de respiración, o sea, no estamos respirando bien. Y como que es un y es un aspecto que afecta totalmente de todos la salud de manera integral, y creo que es algo que pocas veces se llega a detectar o a mostrar, de ¿no? hecho, o sea, nosotros cuando doctora? Justamente llegan a la consulta, luego, o sea, hay que hacer ciertos tipos de maniobras, porque, o sea, obviamente el paciente no llega directamente con un estudio de imagen, ¿no? Que a todos los pacientes sea, o sea, aunque digan yo respiro perfecto, no tengo ningún problema, yo no ronco, lo que quieran, siempre hay que pedirles una tomografía. Pero en esa como consulta inicial se hacen cierto tipo de maniobras para valorar si el paciente efectivamente puede respirar o no, y ya de ahí pues se parte ese camino ya del estudio. O sea, no es de quiero una rinoplastía y prográmenme mañana o pasado mañana. O sea, que muchas veces los pacientes no vienen con esa idea, ¿no? O sea, ya prácticamente ya me decidí, quiero operarme, nos vemos. O sea, todo esto se tiene justamente que hablar, porque incluso pacientes que pues no tienen ningún problema aparentemente, podrían, o sea, uno no lo detectó antes de la cirugía y de repente ya en una tomografía que no tiene nada que ver, por alguna razón, sale que sí tenía algo, ¿no? Entonces, y eso no solamente aplica para las rinoplastías, para todas las cirugías. O sea, como comentaba el doctor, una cirugía mamaria, aunque sea una paciente joven, 18 años, sana, sin antecedentes de importancia, que no tenga cáncer en la familia, o sea, sí o sí estamos obligados a hacerle un ultrasonido antes de colocarle los implantes mamarios, ¿no?
Pero, o sea, también ha pasado, como estábamos hablando ahorita antes de empezar, que hay veces ese estudio del paciente no lo hacen ciertos doctores, entonces ya después de 1, 2, 3 años o incluso después de la cirugía, como ya las pacientes, que eso sí pasa igual en todas las cirugías, o hasta incluso en procedimientos no de cirugías, inyectables, botox o relleno, o sea, te sometes a un procedimiento y en automático te vas a estar viendo al espejo. O sea, vas a estar viendo cómo quedó la cirugía, si ya se empiezan a ver los cambios, etcétera. Entonces, cuando todos los pacientes empiezan a ver todavía más defectos de los que antes, o que igual ni te metiste con eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de las mamas, empiezan, y ahora que ya se están tocando, o que ya se están viendo más, ¿no? Este cuerpo, pues, nuevo, digámoslo así, dicen, ahí tengo una bolita. Entonces, muchos dicen, no es que te salió por los implantes, pero nadie detectó que estaba antes, ¿no? Que eso existía antes. Y que ya, o sea, que ya se detectó, ya es más visible, pues porque ahí estás, pues viéndote, o sea, estás como más consciente de las cosas, ¿no? Incluso, o sea, ahorita que más adelante vamos a hablar de la cirugía de párpados, de repente los pacientes, es que siento como que me salió un lunar, ya ves, o sea, también eso, en cirugía plástica, siempre tomamos fotos pre y post, o sea, pre-cirugía y post-cirugía. Y no es nada más para subirlas a las redes sociales, etcétera. O sea, es una también para comentar, o sea, tú tienes que tener documentado cómo estaba el paciente, ¿no? Y hay veces que esos pacientes dicen, no, es que yo siento que se me manchó más la cara quizá después de la cirugía. Y no, o sea, realmente, o sea, eso ya lo tenías desde antes, ¿no? Solamente que quizá no te habías dado cuenta, pero como ahorita ya estás viéndote más, pues notas ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante hacer un buen análisis y no solamente decir, si te gusta, o sea, te convencí, pues ya, ¿no? Vamos a programarte. Exacto. Y vamos a operarte. O sea, hay que hablar siempre todas este tipo de cosas. Y una de las cosas que tienen los cirujanos plásticos es la cuestión de la expectativa que tiene el paciente en un momento dado. Y también, o sea, ningún médico, ninguno tiene la obligación de garantizar resultados. Esto me queda muy claro. Y en cirugía plástica, pues menos. Exactamente, menos. O sea, o sea, ahora sí que dicen, quien te garantice que así, pues realmente puede que te esté mintiendo. Exacto, huye, sí, o sea, de hecho sí huye, o sea, nadie puede garantizar. Para empezar, el cuerpo no es simétrico. O sea, nadie tiene las manos exactamente iguales, incluso los ojos no son iguales, la nariz, por ejemplo, las fosas nasales no son idénticas, hay una un poquito más colapsada que otra, una más redondita que otra, que claro, después de someterte a la cirugía, pues se intenta corregir ese tipo de cosas, pero al final no sale ni simétrico ni siempre, o sea, ni perfecto, ¿no? O sea, y eso es algo que siempre tenemos que, o sea, concientizar al paciente, ¿no? De estas son lo que se puede lograr y claro, todas las mismas complicaciones, porque como no hay cirugías sin cicatrices, tampoco hay, o sea, cirugías exentas de, ¿no? O sea, aunque sea algo muy leve, pero existen, ¿no? Entonces sí, eso es muy importante, como lo comenta el doctor. Doctor, algo que quizás pareciera obvio, el decir, respirar es bien importante, tan importante, que es lo primero que hacemos al nacer, al salir del útero, y es lo último que hacemos y que da el sentido de la muerte, ¿no? Cuando se deja ahí un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Pero la pregunta es, ¿de qué depende del buen respirar? Te lo pregunto porque yo soy especialista en mindfulness, que es esta disciplina que, entre otras cosas, tiene el tema de la respiración como un punto central para balancear, para lograr un estado de balance, de homeostasis, de buen equilibrio, principalmente a partir del sistema nervioso. Y como te decía yo, muchas veces al empezar a hacer los ejercicios, la gente se da cuenta que no está respirando bien o que le cuesta trabajo. Y la pregunta es, ¿qué pasa? O sea, acabamos por adaptarnos a la manera en que respiramos y el cuerpo también se adapta. Pero de alguna manera hay algunas afectaciones, ¿no? Porque cuando se hace este ejercicio precisamente de lograr una oxigenación plena, una oxigenación lo mejor y más profunda posible, pues todo el cuerpo responde de una forma muy sana. Entonces, ¿qué nos dirás sobre por qué importa respirar bien y por qué importa tener
especial atención en esta estructura que es la nariz, en donde es nuestro contacto vital con el oxígeno, que es precisamente la fuente de vida en buena medida, ¿no? Anatómicamente tenemos una válvula interna y una válvula externa. Para no meterme como en más términos, si están más abiertas, pues entra más aire. Uh-huh. Si están un poquito más colapsadas o el ángulo está más cerrado, pues realmente el paso del aire, o sea, con este efecto Venturi no pasa directamente. Más, bueno, los cornetes y esta filtración. ¿Qué puede llegar a afectar que uno no respire? Son muchos factores, ¿no? Desde un simple resfriado, que toda la mucosa, porque aparte recordaremos que la nariz por dentro está llena, o sea, está con una recubierta de mucosa. Entonces, esa mucosa que esté inflamada, que tenga más secreción, ese tipo, o sea, son ese tipo de factores que pueden evitar que uno respire bien. Otro es que un golpe, el mismo septum, si está desviado hacia un lado o hacia otro, puede decir, pues es que respiro bien, pero durante la respiración hay ciclos. No respiramos siempre con las dos narinas. Primero va una, después la otra, se van alternando. Entonces son estos ciclos de la respiración. Entonces puede ser que en un rato estás como con la buena, donde pues aunque está el tabique desviado, pero ahí está pasando todo el aire. Pero en el siguiente ciclo, que eso es algo que es incontrolable, o sea, nosotros no tenemos, ahora quiero respirar con la derecha, ahora con la izquierda, ¿no? Ahora cuando estás en el ciclo donde estás justamente donde ese tabique que está desviado o incluso esa válvula esté más colapsada, pues no está entrando adecuadamente el aire. Entonces, son factores tanto anatómicos como fisiológicos propiamente que hacen que esta respiración no sea adecuada. Muchos pacientes cuando tienen una desviación o, por ejemplo, después de un golpe empiezan con este tipo de respiraciones orales que también a la larga también causan problemas, ¿no? Yo creo que ahí es cuando buscarlo. Sí, o sea, si alguien lo detecta, muchos de mis pacientes también han llegado porque la pareja o los amigos dijeron, es que no es normal que respires así o se escucha mucho, o etcétera. Entonces, pues al final hay veces que tú, paciente o tu persona, no te das cuenta y alguien te lo hace notar y es justamente en esos momentos donde, bueno, pues sí valdría la pena acudir para una revisión. Claro. Uh-huh. Y esta parte de que se hizo también pues se extendió realmente para nosotros como para la población abierta en general, no había una valoración de la importancia de la oxigenación, que precisamente con el COVID se volvió tan popular, ¿no? Tan estar pendiente de eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos está indicando? O sea, más allá del número que dice que hay una buena oxigenación, ¿de qué está dependiendo esa buena oxigenación? Pero eso ¿Por qué ya es tan importante? Ya, ¿no? Estamos hablando más Uh-huh. de un factor fisiológico donde la nariz es importante, pero pues también, o sea, es esa respiración oral, los pulmones, los bronquios, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que ahí es, o sea, nos habla de la importancia que no es lo mismo estar en Ciudad de México que estar a nivel del mar, las alturas, etcétera. O sea, son muchos factores que también influyen y no necesariamente es un problema anatómico, o sea, en cuanto a la primera parte de la respiración, ¿no? O sea, puede ser también algo ya más a nivel torácico, a nivel pulmonar, a nivel bronquial, etcétera. Nada más, a mí sí me gustaría recalcar acerca de la cirugía que no es lo mismo, o sea, la cirugía propiamente de rinoplastia con algo que ahorita está también muy de moda, que es la rinomodelación, que son conceptos completamente diferentes, donde en ambos se busca una estética nasal, pero en la rinomodelación se utiliza un ácido hialurónico, fillers o rellenos, y es lo único que se hace es colocar sobre la nariz ciertos tipos, o sea, en diferentes partes, estos rellenos. Hay unos que son así como unos como ganchitos. Eso es lo que te voy a preguntar, unos prótesis, ganchos o... ¿Son así? Sí, no, los rellenos... O que no en pocas ocasiones hemos visto cirugía de nariz sin cirugía, o sea, sí. o de remodelación de nariz sin cirugía, y te sacan a una persona con una nariz toda, muy aguileña, y de repente con unos ganchitos supuestamente. Se levanta. Exactamente, o sea, este tipo de rinomodelaciones, por ejemplo, una es con ácido hialurónico, rellenos, fillers, es como generalmente se ubican,
es ácido hialurónico, es una sustancia densa que ayuda a hacer este moldeamiento, digamos, para fines plásticos como una plastilina que nosotros lo colocamos para aumentar ciertos Además puntos. tiene caducidad. No, y es eso, no es lo mismo una cirugía donde, donde la cirugía es pues para siempre y el ácido hialurónico dura aproximadamente entre 8 a 12 meses aproximadamente. Hay muchos otros factores que pueden llegar a afectar este metabolismo, o sea, al final se termina degradando el ácido hialurónico, claro. Entonces si una paciente hace mucho ejercicio, sauna, vapor, o sea, hay muchos factores que pueden hacer de, oye, es que a mí me duró 8 meses y me dijeron que me iba a durar un año. Voy a lo mismo, tú no te emborrachas con 2 cervezas, quizá con 4, pero puede que tu prima con una ya está tirada, ¿no? Entonces, estamos hablando de que cada cuerpo es justamente, entonces tampoco puedes decir, te va a durar 12 meses exactamente, otra vez te lo tienes que venir a poner, o sea, es algo que es muy variable, pero no es lo mismo que una cirugía, o sea, nunca se va a comparar a una cirugía estarlo poniendo. Pues no, al final estamos agregando peso, ¿no? O sea, que se degrada, pero pues también estamos haciendo expansiones en la piel, que es muy válido, por ejemplo, quizá en punta, en pacientes que no necesitan un gran cambio, ¿no? Por ejemplo, pero esto que también se puso de moda, poner como hilos o ganchos dentro de la nariz, yo sinceramente no los recomiendo. Nos ha tocado los aretes, son unos ganchos que les ayudan, ¿no? Y los rusos dentro de la nariz, pues al final están causando una fibrosis, o sea, una reacción inflamatoria dentro, se llegan a exponer, entonces pues al final cuando nos ha tocado quitarlos, estás entrando en algo donde la anatomía se perdió por completo por esta cicatriz, esta inflamación, ¿no? Muchas veces, o sea, alguien que conoce bien la anatomía nasal, pues no hay como mucho donde te puedas agarrar, o sea, nada más les duran 1 o 2 semanas y realmente, sí, el resultado es muy bonito por cuando saliste del consultorio de quien los pone, ¿no? Claro. Pero a la semana, a las 2 semanas salen con todo esto que justamente se les está viendo, se les está saliendo y creo que ahí es donde sí aplica lo de lo barato sale caro en esos momentos. Claro. Pues si nos permiten, bueno, ¿sí? Para empezar damos la cordial bienvenida a nuestro compañero Fernando Castillo, doctor Fernando, que es especialista. Bienvenido. Hola, bueno, chicos, que estás aquí con nosotros. Estamos, y para la gente que nos acaba de sintonizar, estamos platicando aquí con la doctora Génesis Pineda Aldana sobre rinoplastía. Y pues un gusto y un placer que estás aquí con nosotros. Como sí. Corriendo, pero aquí estamos. Aquí estamos. Y tenemos varios Buen saludos. Día a todos. Si me permiten, está con nosotros Gilberto Betancourt. Dice hola a todos aquí en primera fila para escuchar sus excelentes comentarios como profesionales de la salud. Un fuerte abrazo. Nuestra querida compañera Maru Ramírez nos dice que no está con nosotros porque está en el Congreso de Medicina Interna en Mérida, pero nos escucha desde allá. Doctora Génesis, gracias por acompañarnos, nos dice la doctora Maru. Gracias por la invitación. Ignacio García Red, buenos días a la mesa. Tenemos una pregunta, en este caso, dice una radioescucha Patricia, me operé hace medio año de la nariz, creo no me veo mal, pero cambió mucho mi rostro y me desconozco, no sé si estoy cayendo en depresión, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo abordan estos casos? O sea, precisamente lo que decían hace rato, ¿no? El tema de las expectativas, no es lo que yo esperaba, no me identifico con este rostro, he perdido un sentido de identidad. ¿Esto qué es lo que ustedes trabajan? Incluso, la nariz es el centro de la cara, ¿no? Entonces, siempre cuando se acercan conmigo de quiero hacerme una rinoplastía, lo primero, casi siempre empiezo la consulta, decirle, o sea, te voy a cambiar esta cosa, lo primero que se ve, que si al final... Ahorita con la pandemia todo el mundo utilizaba cubrebocas, entonces al contrario, muchos empezaron a operar porque pues todo esto lo teníamos cubierto. Pues sí, claro que va a haber un cambio. Yo lo que les sugeriría es 6 meses es relativamente poco. La cicatrización para cualquier herida es de 1 año aproximadamente. Pero en general la nariz, los primeros meses, incluso hasta los 6 meses, te diría que es pronto para hablar acerca de un cambio. Es muy prematuro decir si así incluso le va a quedar.
¿ok? O sea ahí, no es... está Se hinchada. inflama, exactamente, se hay inflama edema. mucho, o sea, realmente el resultado final siempre es al año. O sea, incluso se me dicen, llevo 6 meses, aquí en el caso que bueno que sí le gustó su resultado, pero también hay veces que hay pacientes que dicen, pues no me gustó, no, o esto, aún así no es lo ideal reoperarlos o Devuélveme mi mi jiba, ¿no? O sea, siempre, y de hecho eso también es algo que siempre se platica, para una reintervención, por lo que sea, lo ideal es hasta después de un año. ¿Por qué? Porque no sabemos en realidad qué vas a corregir, porque todavía va a estar cambiando, o sea, todavía está ese edema, se edematiza generalmente mucho la punta, el dorso de la nariz como que les brilla, la piel se adelgaza un poquito, entonces sí sufren ciertos cambios, pero yo lo que le recomendaría es que hable con el médico que la operó, o sea, que le comente justamente este tipo de inquietudes, que muy probablemente le va a decir eso, que se espere los otros 6 meses, que en un año se revisan, y bueno, ver qué se puede llegar a valorar, claro, ¿no? Y ver también igual lo mismo, esa foto pre y la foto post, para ver o sea, esas mejoras, ¿no? Aquí la ventaja, lo repito, es que ella misma menciona, ¿no? Pues sí, o sea, sí me gustó el resultado, solamente de que es cambio, pero que sí es, también quizá, me voy a meter un poquito más, quizá su área, donde hay que ver qué la llevó, ¿no? A operarse, o sea, qué te lleva, y eso no solamente en rinoplastia, sino en general, ¿cuál es ese motivo que te lleva a realizarte una cirugía plástica? Porque hablando exclusivamente de plástica y estética, dejando la reconstructiva a un lado, pues estás buscando un cambio, ¿no? Pero el cambio, ¿por qué lo estás buscando? Lo estás buscando para encajar, estás buscándolo para tú sentirte bien, o porque quizá alguien te hizo un comentario y ya no te gustó, entonces tú te empezaste a ver, o sea, creo que son muchas cosas las que vienen también, no solamente un resultado, sino todo lo que está envuelto alrededor de la cirugía. Obviamente. Pues damos la bienvenida aquí a ¿Cómo están? Buenos colaborador, días. al doctor Rojas. Buenos días, aquí Gabriel estamos. Rojas Posero, Aquí ginecobstetra. estamos, buenos días. Y bueno, pues Wow, miren también Buen que día. nos acompaña. Hola, buen día. Hola, doctor. Buenos días. ¿Cómo estás, Gallo? Buen día. El doctor Ernesto Santillán, ¿cómo estamos? Buenos Bien, días. Gallo. Doctor, Hola, qué hola. gusto verlo. Y bueno, De pues aquí, gracias a Dios. y surge también una pregunta hablando sobre expectativas y todo esto, y sobre la evolución de cada quien. Hay adolescentes, pues más que todo adolescentes que quieren cambiar o quieren tener un cambio en su fisonomía. ¿A partir de qué edad recomiendas que no se haga o que sí se haga esta cirugía? O sea, realmente, y porque ya no crece más, a partir de los 16 años se podría realizar, 16, 17 años. Legalmente, y por todos este tipo de cambios que todavía como joven, como adolescente no tienes, 18 años. O sea, yo sinceramente no, o sea, yo no opero a alguien más, o sea, menor de 18 años, justamente. Es que si uno se ve su foto de 18 años y, ahí cambias, y cambiamos, ¿no? O sea, sí es que... Pero aquí el concepto es, claro que cuando hay el primer encuentro con su cirujano plástico, el cirujano plástico a veces requiere de una sesión o de una segunda sesión o un par de sesiones precisamente para dar el primer encuentro con la persona que quiere abordar el tema. O sea, ¿tú qué deseas? En su experiencia, doctora, yo sé que ustedes, antes de realizar un evento quirúrgico de este tipo, como ya lo habían mencionado al principio, se hace una valoración de todos los factores. ¿Qué tanto va a ser el problema funcional o qué tanto es el problema estructural a descartar? Mucha comorbilidad, o decía, mucho padecimiento crónico asociado, que en ocasiones no se compite, uno no lo considera y puede repercutir más adelante, como lo han mencionado al principio ustedes. Pero yo creo que el dilema más importante es lo siguiente, para no encontrarnos con esto, doctora. Ustedes saben que cuando tienen presencia del primer contacto con el paciente, primeramente es identificar qué expectativas tiene el paciente, claro, aquí en el presente
y qué puede ser a futuro. O sea, qué es lo que deseas, qué es lo que quieres. Pienso que esa es una de las primeras conceptualizaciones que ustedes manejan con los pacientes, y a lo sumo también en qué consiste el acto quirúrgico y qué puedes esperar del acto quirúrgico y cuáles son los riesgos o cuáles son las posibles complicaciones o las mínimas complicaciones. Entonces, creo que este tema podemos partir de diferentes aspectos, porque una cosa es hablar de rinoplastía, que es la cuestión estética, nariz, ¿no? cuestión estética o el exterior, y otra cosa es hablar de la cuestión íntegra anatómica. Por ejemplo, aquí es importante también tocar el tema del cartílago o la plastía del septo nasal, porque gran cantidad de pacientes, como ustedes lo comentaban al principio, doctora, que lo comentaste mucho, doctora Génesis, el problema que tenemos aquí es que a veces el paciente nada más quiere ver lo de afuera, y como el concepto es ver el interior para comprender el exterior. Entonces en esta cuestión, doctora, no sé, para evitar este todo tipo de proyectos y presentaciones, creo que ustedes tienen una imagen virtual o un software donde en un análisis crítico analizan toda la estructura facial de ese individuo, Jaime, doctores, en donde qué puede presentarse más adelante o qué le podemos ofrecer. Y creo que esto se hace por yo creo entender, por un consentimiento informado, precisamente para evitar todo este tipo de situaciones. Claro. Doctor, no lo quise interrumpir y su respuesta, pero darle la bienvenida a nuestro querido doctor Ernesto Gracias, Santillán, Francisco. que Qué bueno, doctor. nuevamente que no aquí, estaba con nosotros, que anda y por es un acá. Con dos seres gustazo. tripas allá adentro, pero ya. Bien. No, qué gusto. Hablando de rinoplastías, doctor. Sí, doctor. Sí. Sí, exacto. O sea, todo, obviamente, previo a la cirugía, o sea, por ejemplo, les voy a hablar de mi experiencia personal. O sea, mi primera vez, mi cita de primera vez, es no solamente la hoja que llegan de datos personales, hay un consentimiento de fotografías, porque hasta eso, ¿no? O sea, no digo, bueno, lo mismo, no es como que todas las fotos se publiquen en redes, de hecho, al contrario, la mayoría de los pacientes no quieren ser publicados, ¿no? O sea, hay unos que dicen, sí, no importa, enséñame, pero también muchos no les gusta, y digo, bueno, también, claro, pero el consentimiento no es, o sea, sí es parte para ver si se pueden o no publicar, pero también es que estés consciente que también sin fotos no te puedo operar, ¿no? Sí. Porque y no es porque yo la tenga que, o sea, la voy a enseñar, no, o sea, eso puede ser nada más inclusive para mí, para ti, paciente, esté en mi computadora y la vamos a analizar. Pero no, o sea, yo no opero a un paciente que no me deje tomar una foto previa, exacto, porque no puedo hacer una adecuada valoración, incluso, ¿no? En todos esos seguimientos, no le puedo decir, no, mira, acuérdate que estábamos así, ¿te acuerdas de lo que hablamos? Porque eso sí es cierto, a todos se les olvida muchas veces todo esto, y generalmente cuando son cirugías, por ejemplo, rinoplastías, mamas de aumento, que no es una lipo o un abdomen, ¿no? O sea, que es algo que probablemente te va a cambiar mucho más o sea, tu percepción de tu cuerpo, generalmente no es a la primera, o sea, son varias citas las que tenemos en el consultorio, vuelvo a repetir exactamente lo mismo hasta que quede claro, y aún así después, por ejemplo, también hay que hablar algo que comentó mucho, ¿no? No solamente es, mira, la cirugía consiste en esto y este es el resultado, ¿y cómo vas a vivir tú después tu cirugía? Por ejemplo, yo hago mucho ejercicio. Ahorita creo que si me operan y me dicen, te vas a quedar 1 mes y medio sin ir al gimnasio, y ya, híjole, quizás sí la pienso un poquito, pues sí, ¿no? Me espero a que tenga esto, a que tenga otro, ¿no? Hay veces que llegan pacientes que operas, que igual no le hiciste tanto énfasis, y a las 2-3 semanas, eso ahorita que si hablamos un poquito de blefaroplastia, ya quieren andar siguiendo. Yo, no, a ver, o sea, te vas a moretear, puedes echar a perder el resultado, etcétera. Pero al final es que estoy deprimido porque no puedo hacer las cosas que yo estaba acostumbrada a hacer. En el caso de las rinoplastías es, a ver, te vas a quedar 3 semanas, quizás hasta 4 semanas con una férula, donde no te vas a poner, o sea, no te vas a poder poner lentes, porque generalmente se hacen osteotomías para arreglar en la nariz. Entonces, ahora sí que, ¿qué tan ciego estás o qué tanto los necesitas? Puedes usar lentes de contacto o puedes un poquito como prescindir de los lentes, porque la primera semana de preferencia, pues, o sea, nada de lentes, nada que se recarguen, ¿no? Tienes el viaje a la playa en 3 semanas, la verdad es que mejor no. ¿Por qué? Porque también, o sea, aunque ahorita ya se usan muchos medicamentos y hay artículos especiales como para no hacer tanto moretón, tanto hematoma,
pues al final sabemos que el sol hace que te tarde más en reabsorberse ese hematoma, te vas a durar 6 semanas con toda la equimosis aquí alrededor, entonces justamente vas a decir, o sea, todo eso tienes que hablar con el paciente, ¿no? O sea, a ver, y si tienes un evento importante, lo hacemos después de tu evento, ¿no? O sea, si no te vas a alcanzar a recuperar. Se casa tu hijo. Exactamente, y entonces vas a andar ahí en las fotos con todas las, pero tú le dices, pero ay doctora, pero no, o sea, no es lo ideal, ¿no? O sea, son 3 semanas que te vas a quedar ferulizada. 2, mínimo, con la férula de Aquaplast, que es como el yesito, que es algo más duro, pero ya después te quedas nada más con micropor, pero digo, al final, si tienen tez un poquito más clarita, probablemente se puede medio pasar desapercibida la cinta de micropor, pero por ejemplo en teces más morenas como la mía, por ejemplo, aunque me ponga el color carnita o el blanco, se nos va a ver, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas se les tiene que decir al paciente, no es como, ay, pues ya me operé y vine y está bien, o sea, todo ese tipo, no vas a hacer ejercicio, no puedes nadar, no puedes hacer esto, se tiene que hablar también, ¿no? Antes de no en el transcurso conforme se vayan dando de ya te operé, por cierto, no vayas a hacer ejercicio, no, o sea, eso, el paciente tiene que estar muy consciente de muchas cosas antes de su cirugía. Que va a pasar a lo largo de todo ese año, ¿verdad? Exactamente. Porque el proceso inflamatorio no se quita en no un mes, quita. ni en 2, ni en 3, o sea, pueden pasar meses hasta un año para que realmente reorganice su estética facial, ¿verdad? Y lo que puede llegar a pasar es de que un día está ya súper bien, o sea, amaneció súper bonito, y luego al día siguiente, no sé, se desveló, se fue de parranda, tomó algo, se hinchan, están todos edematizados, entonces como que dicen, ay, amanecí como que no me gustó. Todos estos cambios que probablemente yo a veces los veo y digo, ay, no se nota tanto, pero pues claro, tú paciente te lo notas porque te estás viendo al espejo, ¿no? O sea, ya estás acostumbrado a verte de cierta forma, entonces es muy importante, o sea, repito, no solamente aplica para la rinoplastia, aplica para todas las cirugías, es un año el decir, mira, así quedaste, ¿no? O sea, a partir de ahí ya podemos volver a partir, ¿no? Y hablando de cambios, es muy importante el incremento o baja de peso que puede llegar a tener ese paciente en su vida, ¿no? O sea, un paciente que tú operas el día de hoy y lo dejas muy guapo y todo lo que quieras, o muy guapa, y pasan 2-3 años, pero pues empieza a engordar, esa cirugía no va a ser la misma. Claro, o sea, por ejemplo, eso pasa mucho con las pacientes de lipo, ¿no? Las de la liposucción. Claro. O sea, que lipoescultura, un cuerpo escultural, o sea, muy bien, se hizo lipotransferencia, que es sacar la grasita del abdomen, se pasa a las pompis, que la mayoría quieren. La lipotransferencia se puede hacer no solamente a las pompas, se puede pasar a mamas, se puede pasar a diferentes lugares, pero la mayoría es del abdomen pásamelas para atrás, ¿no? Entonces así, de lo que casi todas así. Ya perdí unos kilos, ya vi dónde quedaron. Es que es un tema porque a veces no todas tampoco son candidatas para eso. Exacto. Porque no puedes, no sé son... si estoy equivocado, no más de 4 kilos sacar en esta área del abdomen para pasarlo a otro lugar, porque unos quieren hacer una liposcultura o una escultura. Y quieren quedar así súper Barbie. Cuando la grasa es totalmente está en el interior y es visceral. Entonces, claro. De hecho, eso es muy importante. O sea, por eso les digo, o sea, la importancia de la valoración prequirúrgica es clave, incluso para los resultados que puedas llegar a ofrecer. O sea, no es lo mismo saber de dónde es esa grasa localizada y no es lo mismo los antecedentes, si ya se embarazó, o sea, en caso de mujeres, ¿no? Si ya sufrió embarazo, si ese abdomen ya estuvo distendido, generalmente ella no solamente es lipo, quizá necesitan abdominoplastía, hacer otra vez este corset interno, regresar a poner los rectos abdominales, los músculos del abdomen a su lugar, o sea, pero es que yo con una lipo quedo, no quedas, ¿no? Abdomen de lavadero. Exactamente. Yo tengo abdomen de lavadero, entonces, pero con el edredón. Que ya tienen esa flacidez, ¿no? Entonces, dices, a ver, o sea, aunque yo te quite la grasa, vas a quedar flácido, entonces eso hay que cortarlo, entonces todo ese tipo de valoraciones hay que decirlas, y el caso de la lipo en general es eso, sacas grasa, quedas bien, pero, o sea, es grasa, ¿no? Subes de peso, bajas, te va a bajar, si te mantienes, o sea, lo ideal es mantenerte, ¿no? Y bueno, aprovechando que está aquí Alicia, ¿qué nos puedes hablar sobre la autoestima
a favor y en contra, porque hablamos del adolescente, ¿no? Por ejemplo, un adolescente que tiene su autoestima muy baja porque no le gusta su cara, lo que sea, y bueno, tiene que esperarse a que pues pase el tiempo porque pues, su fisonomía va a cambiar tarde o temprano. Pero y el adulto que también tiene baja autoestima y que bueno, pues es un recurso, ¿cómo lo manejarías o cuál es tu opinión sobre esto junto con lo claro, que está diciendo? Cuando dice la doctora, cuando dice Jenny sobre esta parte de la evaluación, creo que es una evaluación importantísima antes, ¿no? Sí. Porque la idea de la identidad, de la autoestima, de la autovaloración, pues se va construyendo en el núcleo al que uno pertenece. Entonces, para yo lo que veo también a veces como un problema en el caso de las cirugías con adolescentes, es que es el mismo contexto de adultos quienes les están marcando un rechazo. O sea, que son luego los papás. Ahorita, por ejemplo, es muy comúnmente topado como algunos casos en donde son los propios papás que llevan a las jovencitas a que les hagan implantes cuando todavía no cumplen el regalo de 15 años, ¿no? Y son las mismas mamás que, no, pues es que yo hubiera querido y yo esto, entonces están proyectando su propio deseo en el otro, ¿no? Okay, y en vez, exactamente, ya son sistémicas, ya es el sistema familiar o el colectivo, ¿no? Entonces yo vería eso y considerando eso, trabajar muy profundamente con la autoestima, con un proceso de individuación muy bien direccionado, para que esa persona pues aprenda realmente a aceptarse, a comprenderse como individuo en lo personal, a generar una identidad verdaderamente estructurada, y ya a partir de eso, que dijera, bueno, si realmente lo necesito, me voy a sentir bien o no, pero el tema de quererle para que me acepten, es que para que te acepten los demás primero te tienes que aceptar, o sea, claro. No vas a solucionar algo operando cualquier cosa si tú no tienes una aceptación propia. Entonces creo que es fundamental, doctor, y bueno que la pregunta, porque yo creo que eso es clave, ¿no? Sí, que bueno, es trabajar previamente esa, Jaime, esa valoración. Doctora, Génesis, doctores, compañeros, eso es bien importante, insistir en esa primera partida. O sea, ¿qué espero? ¿A qué voy? ¿Por qué voy? Claro. ¿En qué condiciones voy? Entonces, por eso se habla mucho de esa previa valoración. ¿Hasta qué grado es un problema que involucra aspectos nada más funcionales, con enfermedades preexistentes? Hablamos, ¿qué te llevó un trauma nasal? ¿Qué te llevó una desviación de tabique septal porque congénitamente ya tenías esa alteración? ¿Qué te llevó una alergia, una sinusitis crónica? Claro. Amorosa. Anda, exactamente. Es que a veces no es que no me guste mi nariz, sino que hay cosas de mí que no me gustan. ¿Qué te llevó? Y que no voy a arreglar, no van a seguir ahí latentes. Entonces, si no se explora eso, el sentido de frustración, de depresión post cirugía, pues es el riesgo es muy alto. A ver, yo creo que aquí si no se la pregunta que haces, Jaime, y lo que estás respondiendo ahorita, compañera, aquí la doctora Génesis, en su experiencia, esto que están preguntando los compañeros, o que llama mucho la atención, en relación, ¿tú cómo lo manejarías? El gran porcentaje de pacientes que llega contigo a una rinoplastía. Claro, él no sé hasta qué grado esté consciente de sus enfermedades preexistentes que lo estén llevando a eso, o simplemente su cuestión es de tipo estético, quiere verse visualmente bien, o aparentemente aparentar lo que no es o lo que sí es. ¿Qué lo lleva? O de aquí está bien, pero sí, de acá no. ¿Qué lo lleva en tu experiencia? O de acá que lo lleva. La mayoría sí busca mucho, por ejemplo, específicamente hablando de la cirugía de nariz, es ¿no? Es que en la prepa, en la universidad, me decían mucho de mi jiba, les decían, o sea, les ponen apodos, o sea, también el bullying tiene mucha importancia, pero también, o sea, así como hay pacientes que van por una y luego la siguiente y otra cirugía y otra, también hay quienes realmente con esa, y en realidad sí era un problema, ¿no? O sea, sí era lo que el paciente le molestaba, que bueno que existe la cirugía plástica, se corrige el problema y fin, ¿no? O sea, ya no existe también de que, bueno, ¿qué hay en la nariz? Ahora quiero hacer esto, ahora también me quiero hacer esto. O sea, sí se tiene que individualizar cada caso, o sea, no, porque también muchas veces se sataniza la cirugía plástica, ¿no? Es como, pero es que quiérete como estás y, o sea, sí, entiendo mucho esa parte,
porque digo, al final es lo que nosotros vemos, ¿no? Pero también ves luego esa satisfacción de ese paciente que le lograste hacer, que dicen, bueno, unas mamas, una nariz, pero eso hizo que el paciente ganara autoestima, era simplemente el empujoncito que quizá necesitaba, ¿no? Entonces, sí se tiene es que un arma valorar. de dos filos. Exactamente, es algo que se tiene que valorar mucho con los pacientes, pero realmente, o sea, creo que ya después de todos estos años uno sabe, ¿no? O sea, ya sabes bien a dónde va el paciente, qué es lo que quiere, hay muchos factores. Hay algo que se llama, por ejemplo, doctor shopping, que es que voy contigo y voy contigo y voy contigo y voy contigo. Entonces, si ya me llega un paciente y me dice, ya visité a 20 doctores y uno me dijo esto, otro esto, también ahí sabes que pues obviamente no son los 20 doctores los que quizá estuvieron mal, ¿no? O por algo no lo quisieron operar, o el paciente está buscando quizá ese tipo, como algo, dice shopping, ¿quién va a vender mejor? Exactamente, o sea, de hecho es un concepto que está estudiado. Entonces, por ejemplo, incluso para ciertas cirugías hay como una checklist, Claro. tanto para hombres como para mujeres. Entonces, por eso les digo, no es tan fácil de, pues quiero esto. Si tú ya visitó, ya hizo, no se convence, sus expectativas sí están muy fuera de la realidad. O sea, no es lo mismo decir, oigan, una paciente muy delgadita, con flexiones delgadas, que sí le puede quedar como una nariz, que dicen, yo quiero verme con mi nariz operada. Pues bueno, vas, ¿no? O sea, eso está bien. Decir, una paciente que quizá su complexión no va con una nariz chiquita, como la artista del momento. Entonces, ahí también es tu ética como doctor decirle, a ver, te la dejo, pero si te la dejo, no vas a, o sea, no a ti, o sea, no se te va a ver bien, y no porque tú no seas guapa, sino porque no queda con toda tu fisionomía, No con tu cara, ¿no? Entonces, todas esas proporciones también es nuestra obligación decirlos. Esa es una parte ética de nosotros como doctores, como cirujanos plásticos, decir, mira, tu problema, o sea, como que señalar ese tipo de cosas, pero ¿por qué no te puedo dejar tu hombre, una nariz súper finita y todo? ¿Por qué no te va a ver mal? Ahora, ¿eso es lo que tú quieres? ¿Estás consciente que eso es lo que tú quieres? O sea, pero aparte no solamente se pregunta una vez, ¿no? O sea, haces como muchos énfasis de, mira, y no se ve bien por esto, o sea, todos estos factores. ¿Sí? No, sí lo quiero. Bueno, ¿no? O sea, ya más o menos lo ves. Y también ves mucho ese trasfondo, ¿no? La mayoría siempre se sienta, creo que mis pacientes generalmente creo que me tienen mucha confianza porque me da la historia de todos y entonces logras entender, ¿no? Muchos de ese tipo de factores que los están llevando a la cirugía. Entonces, como lo mencionábamos, es un arma de dos filos. No se puede ni satanizar la cirugía plástica, pero tampoco les voy a decir, ay, sí, claro que es lo mejor. Todo, ¿no? Claro que no, creo ¿no? Que es bien o sea, hay que ver esa línea. Claro. Es bien importante esto que dices de no satanizarla, definitivamente. Yo lo que sí plantearía es que creo que sería bueno, lo ideal, que fuera en la mayoría de edad, y no en la mayoría de edad de México de 18 años, sino un poquito más adelante. La mayoría de edad de aquí. Un poquito de mayor maduración, para realmente tener, porque es algo muy trascendente, va a marcar la vida adulta, y si no aprende un adolescente, un joven adulto a aceptarse y a identificar los cambios que realmente quiere, es probable que eso se traslade a otros aspectos de su vida y que no lo resuelva necesariamente la cirugía. Bueno, yo me atrevería a opinar aquí, no puede ser generalizada una edad precisamente porque, no soy el especialista en la rama, pero la cuestión es esta. Nosotros como médicos antes, como sabemos todos, tenemos que individualizar y personalizar a cada caso. Entonces cada caso es una historia distinta. Entonces no es lo mismo estar hablando de una cirugía estética, cosmética, que una funcional o estructural, algo funcional y estructural, porque no te puedes esperar hasta los 20 años a hacer una plastía. O sea, voy a esto. ¿Cuántos pacientes tenemos con infecciones repetitivas, de faringoamigdalitis, de adenoides, con sinusitis, que tienen traumas nasales, que ya tienen problemas congénitos nasales, o que son asmáticos, o que tienen hay una diferencia, apnea del sueño? Sí hay diferencia, pero sabemos que la estructura ósea se consolida principalmente hasta los, ustedes me sacarán del error, hasta los 20 años, nuestra estructura ósea. Pero aquí toma el tema la doctora precisamente los 18 años por la mayoría de edad.
No sé, a lo mejor en otro país nuestra mayoría de edad puede ser diferente. Como en los Estados Unidos, a los 21. Exactamente. Pero ahí, por ejemplo, Pero aquí, ¿qué los te va a dejan llevar? operarse. Aquí te va a llevar primero la elección y diversión de cada paciente. O sea, creo que aquí hay un aspecto muy importante, al igual que la cirugía bariátrica, no sé qué ustedes opinen, siempre se hace por consentimiento informado y se hace una valoración de tipo psiquiátrico y psicológico. No sé, en el caso que tengamos pacientes de este tipo, Jaime, doctora Gabriel, doctor Santillán, doctora Génesis, en el caso que tengamos este tipo de pacientes conflictivos y difíciles de manejar de primera intención, ¿sería bueno mandar a una instancia una interpretación psicológica o una interpretación psiquiátrica antes de incidir en este tipo de cirugías? Hay pacientes a los que sí se mandan. Sí tengo que decir que no a todos los mandamos a valoración psicológica, pero, o sea, a muchos también, no puedo decir que a la mayoría, pero si uno detecta, sí sugieres, ¿no? Y por lo mismo, eso es un tema que no le puedes decir al paciente, ay, oye, como que te vas, ¿no? O sea, por ejemplo, los bariatras sí lo hacen ya de ley, pues, ¿no? Sí. Pero porque digo, que llevo al paciente a subir más de 100 kilos. O sea, y si es, o sea, Claro. por eso el factor, todo eso es completamente diferente, ¿no? O sea, ahí evidentemente el componente psicológico o psiquiátrico es muy importante porque ¿qué te llevó a ser un paciente bariatra? ¿No? O sea, por eso no podemos decir que para los de estética sean exactamente lo mismo. Incluso, o sea, ahorita estamos hablando un poquito más de estética, pero un paciente de reconstructiva lo hacemos, ¿no? O sea, y hay veces que estos también son deprimidos pues porque al final lo pierden una extremidad o tienen ahí algo, un defecto de cobertura importante, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno sí dices, bueno, vamos a apoyarnos de las otras ramas para poder mandar al paciente. Pero o sea, no es de ley, o sea, no es de, ay, bueno, de rutina tienes que pasar por todos estos filtros para regresar, ¿no? Vamos a Exacto. saludar, que ahora, mira, Lila Aldana, excelente tema, gracias por compartir, saludos doctores. La doctora Ramírez Maru, mi esposa, los manda a saludar a todos. Muchas gracias. Araceli, Gracias. Beatriz Gracias. Pérez Chávez, saludos a la doctora Génesis, una gran doctora. La doctora Ramírez Maru, qué gusto ver al doctor Santillán, bienvenido. Mucho gusto. Pues qué bueno que están con nosotros, estamos revisando Gracias. el tema de rinoplastía y blefaroplastía, ¿qué es eso? ¿Quién lo puede realizar? ¿A dónde se realiza? Todas las preguntas las puedes mandar al WhatsApp 55 16 48 87 67. Y ahora pues vamos a un pequeño corte comercial. No se vayan, regresen con nosotros y estamos de regreso. Preparen sándwich. Eso. No hay más. Muchas gracias. Muy bien. Ser parte del mundo, ¿sabes cómo? Te asesoramos. Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx. Síguenos en Facebook como @ZRProduccionesMX, Instagram, YouTube y TikTok como @ZRProducciones. Sé parte del mundo digital. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube, el programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.
Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Gabriel Rojas Poceros, médico ginecólogo, conductor del programa Salud para Todos. Los invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales, Salud para Todos, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y sobre todo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, ya estamos ahí. Activa esa campanita para que no te pierdas todos nuestros programas. Quedan ahí guardados los videos. Síguenos, disfruta, manda tus preguntas y sobre todo dinos qué tema te gustaría que tratáramos, a qué especialista quieres que invitemos. Gracias por seguirnos y estamos ahí pendientes. ¿Quieres ser parte del mundo digital y no sabes cómo? Contáctanos, te asesoramos. Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx. Síguenos en Facebook como @ZRProduccionesMX, Instagram, YouTube y TikTok como @ZRProducciones. Sé parte del mundo digital. Y es donde nos metemos en problemas. Bueno, pues nuevamente aquí Son con la muchos doctora aspectos, Génesis claro. Pineda Aldana, platicando sobre rinoplastía y bueno, pues es un tema que pues mientras estábamos aquí en comerciales ha causado Muy amplio, claro. puya aquí claro. en nosotros y bueno, pues Varias preguntas, pues ¿no? tenemos ya varias preguntas y el doctor Santillán, pues yo creo que a mí me gustaría que pues parte de lo que platicamos ahorita saliera al aire porque estuvo muy muy interesante Sí. lo que nos dijo el doctor Santillán. Lo que comentábamos es que desde el punto de vista práctico, siempre para variar y retomando las palabras de uno de los fundadores, que no vale la pena ahorita ahondar más en comentarios, es siempre individualizar cada caso. Claro. Valorar las comorbilidades del paciente al cual nos vamos a enfrentar, pero sobre todo también checar el aspecto integral, tanto desde el punto de vista biológico, psicológico y social, porque cuántas veces no nos apoyamos en un perfil psicológico y psicométrico y nos lanzamos a operar nada más por operar. Claro. Normalmente yo soy muy amante, y por eso estamos aquí todos, de hacer un estudio siempre multifuncional y multidisciplinario. Exacto. Y ver las situaciones de que en un procedimiento quirúrgico tan delicado o tan específico haya de ambas partes, ¿sí?, una satisfacción mutua. Claro. Porque cuántas veces, hasta inclusive ahorita que tocaste el tema de personas que han ido con fulano, mengano, perengano, muchas veces se ofenden porque les decimos, es que de acuerdo a la antropometría de tu cara, yo no te puedo dejar una nariz de Brooke Shields o de Lucía Méndez, ni se diga, porque pues ya este cartílago Pues ya no. estaba deteriorado. O en el caso muy particular, con el debido respeto y acogiéndome a mi libertad de expresión, como X conductor de la farándula que llegó aquí y que tenía la nariz destrozada y que era muy afecto a sustancias tóxicas y que en un momento dado se le reconstruyó la nariz, mas no desde el punto de vista estético lo íbamos a dejar como un, yo no sé, Brad Pitt o quien esté ahorita de moda, ¿no? ¿Por qué? Porque también el otro aspecto que involucra la situación social es cuando te llegan los pacientes que dices cada día es más problemático para los que hacemos cirugía de, doctor, usted se va a pegar a los honorarios del tabulador de la aseguradora. Esa es otra. Bueno, y es decir, bueno, y en un momento dado es que yo necesito trabajar en conjunto con la doctora, porque usted tuvo una fractura de macizo facial, no vale la pena clasificar LEFOR 1, LEFOR 2, LEFOR 3, en fin, pero además de ella, necesito a otra persona que lo deje funcionalmente bien. Claro. Y necesito antes de la cirugía, porque tal vez para usted lo más apremiante, por su relación de pareja, entramos ahorita al aspecto social, es verse nuevamente su nariz bien. Pero tenemos que valorar primero también desde el punto de vista neurológico cómo va a estar a futuro. 100%.
Y esa es la circunstancia de un buen manejo, porque ahora, punto y aparte, quito el traumático y me quedo con el estético, porque es lo que nos dicen a nosotros también. ¿Cuánto tiempo me va a durar mi cirugía? Porque entramos nuevamente al rebote psicológico. ¿Qué tanto usted está dispuesto a cambiar o hacer un cambio en sus hábitos de vida? Porque esa cirugía se va a modificar de acuerdo a su constitución física y de acuerdo al paso de los años y del tiempo. Porque cuántos pacientes regresan y nos dicen, doctor, pues es que yo hace 5 años estaba bien así, ve ahora cómo estoy. No, pues sí lo digo, hace 5 años, 10 años, ha hecho ejercicio, no, pues ya no puedo, porque ahorita por la pandemia, lo que comentabas, dejé de hacer ejercicio. Cambió la fisonomía de tu cara. Claro. ¿Cuántos pacientes que ahorita no sé si han checado lo de la blefaro que mencionabas, y es decir, es que usted el problema que tiene es porque tiene insuficiencia renal, o ahora dijeran los nefros, enfermedad renal. Le podemos hacer una cirugía para blefaro, pero usted debe de estar controlado, y si no está controlado, discúlpeme, yo no lo opero. ¿Y cuántas veces hasta somos sometidos a nivel de consultorio de agresiones verbales o físicas, cuando te dicen, es que pues dígame cuánto me va a cobrar, pues si yo le pago lo que me tenga que pagar, no, pues si no es porque me pagues. En alguna ocasión X artista de la farándula, para ya no hacer más largo este comentario, llegó al consultorio porque quería que lo operara de los pies por alus valgus. La indicación precisa era dolor, porque los juanetes, lógicamente desde el punto de vista estético se puede hacer, pero es paradójico porque si no se asocian a dolor, después pueden quedar los pies dolorosos, y es un problema. ¿Qué fue lo que hice? La operé sin operarla. Le dije, ¿usted a qué se dedica? A estar, es una persona del dominio popular, que no va a decir nombres, a los palenques, y uso este tipo de botas y demás. Va a bajar, se va a tomar una, empieza con N y termina con C. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Le tomamos radiografías con sus botas y sin sus botas. Y le dije, ¿cómo quedó? Se ven bien mis pies, doctor. Así quedaría con una cirugía. ¿Va a dejar usted de usar ese tipo de calzado? No, porque es mi modo vivendi. Aquí está lo que pasaría a los 6 y a los 12 meses después de la cirugía. Estará igual. Y me dice, ¿y entonces no me va a operar? Discúlpame, no te puedo operar. Pues no, si no lo vale. Pues tenemos aquí abajo. Adelante. Están pasando los datos de la doctora de Génesis Pineda. Si quieres, de todos modos, ya pasó el Buen Fin, digo, ya pasó. Malo. Ahorita hay paquetes, plastía mamaria. Quizás un poco en el sentido que nos comenta el doctor, hay una pregunta de Ceci que dice, yo me hice cirugía de nariz hace 3 años, y veo como que la punta de mi nariz se me hace hacia abajo. Me operé un rino y ya no lo encuentro, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? Que es un poco de que no se anticipa cuáles son las posibilidades o las expectativas y cómo mencionar. Hay varias más, pero no sé si quiera, doctora, mencionar sobre estos comentarios. O sea, en general la punta siempre tiende a caer. Digo, al final no podemos competir contra la gravedad. Es muy importante valorar qué se le puso, si se usaron injertos, si se utilizó el septum, si utilizaron cartílago de concha, etcétera, para mantener la nariz, o sea, se hacen diferentes técnicas para mantener justamente la punta, ¿no? Y también hay que ver qué tanto se ha caído. Si es algo leve, bueno, o sea, lo mismo, o sea, pasa, ¿no? O sea, no hay, aunque la cirugía es algo que dure más, no vas a quedar con esa nariz ahorita y en 5 años y en 10 años, o sea, todos cambiamos, ¿no? Todo eso sí llega a cambiar, pero sí valdrá la pena quizá valorar cómo fue esa cirugía, porque estructuralmente hay veces que el soporte, o hay veces que no utilizaron un soporte adecuado, y bueno, esa es la razón por la que pues la punta se cae, ¿no? O sea, como que hay veces que no se hace revalorar, digamos. A 3 años ya se podría, o sea, si algo le desagrada, ya es valorable para quizás hacerse una segunda cirugía secundaria o alguna corrección. Exactamente. Fer pregunta si todos son candidatos para la rinoplastia o cuáles no son aptos. Pues ahí vamos a hablar de rinoplastia estética, podría decir casi que todos son candidatos,
pues porque al final vamos a hacer una modificación, pero ¿qué tipo de cirugía? Ya después, si me dicen, no es una cirugía terciaria, cuaternaria, bueno, quizá no, O sea, entonces creo que ahí va exactamente. Para que lo comprenda. ¿A qué punto o sea, si ya te operaste 2, 3, 4 veces, probablemente ya no valdría, o sea, o valdría la pena estudiar muy bien ese caso antes de decir, sí, es que todos somos candidatos a una rinoplastia, o sea, todos somos candidatos a hacerse ciertas correcciones, pues sí, la mayoría podría decirlo. No, y además los que operamos sabemos que después de 2, 3 cirugías previas, pues vamos a encontrar el grado de dificultad de la cirugía es mucho mayor, mira, en cualquier especialidad, ginecología, ortopedia, lo que sea. Todo, la cicatriz hace lo suyo. Aquí hay que conceptualizar algo muy importante. Estamos acostumbrados a hablar de la integridad de ligamentos, de músculos, tendones y articulaciones, pero nunca hablamos de fascias. Es lo que se llama la fascitis. ¿Y qué es una fascia? Creo que alguna vez lo mencionamos. Es una pequeña tela muy delgada que recubre todos los músculos y que no tiene en sí una mecánica, un punto de apoyo como a partir de una articulación. ¿Verdad, doctor? Claro. En su especialidad. También. Entonces, por ejemplo, yo les digo mucho, mira, tan sencillo como esto, para ver cómo trabajan tus fascias, colócate un dedo en esta porción de la comisura. Presiona. Vas a encontrar un punto de apoyo, estás haciendo palanca, están trabajando tus fascias. Pero quítate el dedo, no va a trabajar. Bueno, la dinámica estructural de todas las fascias son órganos que nos protegen. Entonces, tan solo cuando haces una cirugía interna, el término de reparación, entre comillas, son de 3 a 4 meses. Pero simple y sencillamente, con que tú tengas un golpe en el abdomen, nunca has tenido el antecedente de una cirugía, el manubrio, ¿qué pasa? Vas a tener una fibrosis, una cicatriz. Y si tú tienes cirugías previas, cirugía tras cirugía, va a haber fascitis, va a haber fibrosis. Y te vas a encontrar en otra situación más extrema. Claro. Y la anatomía se pierde. O sea, realmente no es lo mismo hacer una lipo con 2 lipos que la tercera. Ahí es cuando dices, no, a ver. O sea, ya no se puede. ¿No? O sea, no porque no quieras, sino es porque tu cuerpo ya no lo permite, ¿no? Pero yo creo que al final sí es muy importante que a veces concientizar al paciente acerca de este tipo de cosas, ¿no? O sea, no es solamente lo que ves, la piel, es todo lo que está por dentro. O sea, yo siempre me gusta hacerles mucho énfasis a mis pacientes de que, a ver, la cicatriz no es solamente la piel, la rayita que te quedó. O sea, la cicatriz viene desde donde yo abrí, o sea, si fue en el caso de la nariz, desde los cartílagos, los huesos, y desde ahí se empieza a cicatrizar. No solamente es la rayita, cirugías de mano, cirugías de mama, no es solamente esta donde entré, o sea, es todo lo que despegamos para poder crear un bolsillo, etcétera. El abdomen va lo mismo, no es solo la piel, es la grasita que también tiene una cicatriz, porque muchos dicen, es que siento duro, siento que no, o sea, muchos se quejan generalmente de que está dura, ¿no? La cicatriz, digo, es que, a ver, no está cerrada solamente la piel. Tienes que verlo como que se partió y eso está desde abajo, está cicatrizando hacia arriba, ¿no? Ya como que ahí es cuando se queda muy claro, porque hay veces que la palabra cicatriz solamente la relacionamos pues a la rayita, ¿no? A lo exterior. Son puentes pero de colágeno. Exactamente, y explicarles desde las capas, ¿no? Que quizá un paciente no tiene por qué saber cómo está específicamente el cuerpo, pero si ya te vas a someter a algo así, decirle, mira, todo es esto, viene desde el hueso hasta la piel, pasan todas estas capas y todas estas son las que también se cicatrizan y también hacen fibrosis, ¿no? Y hagan de cuenta, esa fibrosis es como si fuese una adherencia de un pegamento que no te deja desplazar otras estructuras. Es más, así tan sencillo para que quede. Si ustedes tienen un colon irritable, es otro tema, pero no, es un ejemplo. Tienen una distensión abdominal, practican un colon irritable. Si has tenido traumas abdominales, aunque no tengas cirugías previas, vas a tener muchas adherencias, vas a tener problemas intestinales y digestivos. Bueno, ahora imagínense cuando estás sometido a múltiples terapias, a múltiples traumas, no se diga la cara en tu nariz. Entonces siempre ver los antecedentes, doctor. Aquí es lo que mencionan todos es valedero, porque el mejor ejemplo es para la gente o las personas que nos están escuchando y hasta inclusive para personas que están en formación en medicina. El ejemplo más claro era cuando estábamos en áreas o departamentos de urgencia.
y no porque esté aquí la doctora, porque cuando llegaban personas que practicaban el boxeo, ¿cuál era la circunstancia? En cuestión de anatomía siempre es llegar a los principios básicos. En realidad la nariz, el aspecto que menciona sólido es la espina nasal. Lo demás es cartílago. Cartílago estructural. Sí. ¿Y cuál es la circunstancia cuando nosotros muy guapos decíamos, bueno, pues ahorita drenamos el hematoma y no va a haber problemas? O personas que en un momento jugaban fútbol, soccer de fin de semana, les daban un balonazo, tenían aparentemente una desviación, y aquí cuántas veces lo hemos visto hasta en películas tipo Rocky y lo que tú quieras, que le dice, Mike, mi nariz, ¿cómo quedé? Bien, qué bueno, ya te quedaste. En ese momento, cuando nosotros estábamos en los hospitales del departamento del Distrito Federal, ¿qué era lo que hacíamos? Y éramos unos salvajes. Y con unas pinzas de coger, nos poníamos atrás del paciente, las colocábamos, reducíamos y se acabó. Automáticamente, cuando pasaban las personas que estaban en formación de cirugía plástica y reconstructiva y otorrino, nos decían, gracias, porque ya me vas a dar paciente en 3, en 6 o en 12 meses. ¿Por qué? Porque se va a caer la pirámide nasal. Porque una cosa es de que lo haya reducido y otra cosa, el drenaje en un momento dado del hematoma. Y por eso es cuando lo ven desde el punto de vista práctico en los boxeadores. Ves su carrera y es cuando te das cuenta, el que sí es boxeador fajador y que sí hace una situación real a los boxeadores de espectáculo. Porque los ves de perfil y hasta retomo lo que mencionaban en un inicio. Para una persona que se va a realizar una rinoplastia y tú eres la experta, siempre se tiene que hacer un estudio antropométrico. Y se tienen que tomar radiografías, y ya no digo radiografías, fotografías de frente, de perfil, de 3/4, etcétera, y ver de acuerdo a las características del mentón, es otro rollo. Por eso los invito a que cuando tengan un problema de este tipo, vayan con las personas más adecuadas. Como dice el dicho, consulte a su médico. Porque aquella persona con la cual ustedes consulten y les diga, quiero que me des yo soy feo, fuerte y formal, una nariz tipo Charles Bronson, y me diga, pues no coincide con tu cara. Bueno, entonces déjame una tipo Rafael Nadal. No, pues tampoco, pues si ni siquiera juegas tenis. No, pero traigo tenis. No, pues eso no es lo mismo. ¿Por qué? Porque se tiene que valorar todo desde el punto de vista estructural, multidisciplinario y multifuncional. Y nos quitamos de muchos problemas. Aquí hay una pregunta, mira, dice, doctores, ¿qué es la toxina botulínica y el ácido hialurónico? Es que me dicen que puedo levantar y hacer más delgada mi nariz inyectándome estas sustancias. ¿Pero qué son? Si es posible, ¿cuáles serían las consecuencias? Gracias por sus interesantes temas. Soy nueva seguidora y ya soy fan. Marta, pues qué gusto. Y síguenos a través de las redes sociales. Y invita a otras 10 personas por ti, porque este canal es para todos. En mi página de Instagram tengo una diferencia entre Botox o toxina botulínica y los rellenos o fillers. Eso ahorita lo comentamos, pero para hacer como rápidamente esa diferencia, no es lo mismo. O sea, la toxina botulínica es una sustancia que ayuda a paralizar los músculos. La usamos muchísimo en cirugía plástica para temas estéticos, pero también para reconstructivos. ¿En dónde se aplica la toxina botulínica? Sobre todo en el tercio superior de la cara. O sea, nos ayuda para eliminar las arrugas de la frente, las de la patita de gallo y sobre todo esta zona, ¿no? La zona glabelar, así las personas que se enojan mucho, que son muy expresivas, que se les marca incluso, que se les hace ese surco tan profundo. Ahí es donde ahí sí es como yo digo, ¿dónde se puede poner la toxina botulínica de ley? En tercio superior. ¿Desde cuándo? Que esa es la siguiente pregunta que seguro van a hacer. A partir de los 24 años. ¿Por qué? Porque ayuda para prevenir. No, o sea, no es ideal esperarte hasta que ya tengas esas arrugas tan marcadas, sino lo ideal es que no se formen esas arrugas, que esos surcos no se profundicen tanto. La siguiente, ¿hasta qué edad se puede máximo la toxina? Hasta que realmente, o sea, puede uno seguírsela poniendo, no hay ningún problema, porque
lo único que hace es inhibir que la contracción muscular. Okay. Luego me pasa otra. Muchos pacientes me dicen, es que me pusieron y no me gustó el resultado. Bueno, y uno me dice, es que no podía, o sea, el típico chiste de es que me puse Botox y no puedo sonreír y me quedo así todo duro. Exactamente, eso fue un Botox pésimamente aplicado. El Botox no tiene por qué estar en el área peribucal, aquí, así en esta parte. Cuando llegamos, y ahí por eso dije, a todos nos podemos poner, o sea, porque me pongo, o sea, nos podemos poner tercio superior. Ese sí es una contraindicación. Riesgo de, justamente, no es lo mismo que yo le pongo a una paciente de 25, 30 años, a un paciente probablemente ya, o sea, 50, 60 años, donde si yo le paralizo la frente, ya no solo, y ahí entro con lo de la blefaroplastia. Si yo le paralizo la frente, llega conforme pasan los años, para nosotros ver, alzamos los ojos y nada más son los párpados. Conforme va pasando el tiempo y el párpado empieza a ganar más piel, empieza a tener más caído el párpado o ese ojo papuljo, nos ayudamos de la frente. Entonces, también para ver, no solamente abres con los párpados, sino también haces expresión con la frente. Si yo les pongo a un paciente toxina botulínica y le inhibo que ya no mueva la frente, el párpado se le cae más y entonces ya tampoco les gusta ese resultado porque dicen, es que ahora siento que se me hincharon los ojos. Y ya no va a ver. Y ya no veo bien. Bueno, entonces son como justamente estos aspectos. La blefaroplastia, podríamos explicar qué es, doctora. Justo. Bueno. Entonces, ¿qué es una blefaroplastia? Perdón, doctor. No, sí. ¿Qué es la blefaroplastia? Es la cirugía de retirar el exceso de piel de los párpados, no solamente de la piel, de abajo y de arriba. Entonces hay una blefaroplastia superior. O sea, estas bolsitas que tienen. Hay una blefaroplastia superior y una blefaroplastia inferior. Aquí, doctora, abundando sobre esto, hay dos preguntas de Lili que dice, me quiero operar los párpados, los tengo caídos, pero me da miedo. ¿Cuáles son los riesgos? Y también Cristi pregunta, ¿cuándo es viable operarme mis párpados? Los tengo muy pronunciados. Pero me da un poco de miedo porque tengo diabetes controlada. Y hay alguien más que es Mónica, dice, todas las ojeras son por exceso de grasa y se puede quitar. También entra en esta parte. Eso entra también en la blefaroplastia. Por exceso de estudio. Por exceso de sueño. La blefaroplastia es la cirugía, o sea, blefaroplastia no es la cirugía de los párpados. Puede ser superior o inferior. La mayoría busca la superior porque es lo que primero uno se da cuenta, que se le empieza a hacer este ojo papujo, ese exceso de piel que ya incluso hasta se le cierra un poquitito más, o que tienen que hacer, o sea, intentar abrir más, o que incluso sienten hasta el párpado pesado. En la cuestión de los hombres, se dan mucho justamente cuando están hinchados, o que ya incluso a veces hasta se les pasa un poquitito más acerca de las pestañas, ¿no? En el caso de las mujeres, uno se da cuenta un poquito antes, porque pues las mujeres nos pintamos, ¿no? Entonces, el delineador, o sea, cuando uno se hace la rayita de arriba y aparte se llega a poner sombras, en el momento dices que ya ahora tengo que alzarme el ojito, o sea, como que me tengo que agarrar para ponerme la sombra, pues ahí dices, o te delineas el ojo y ese ojo delineado pues ya no se ve porque te gana el exceso de piel. Entonces, por eso una mujer generalmente recurre antes a esta cirugía, pero es una cirugía que se hacen por igual, hombres y mujeres. ¿Cuándo hacérsela? Realmente eso es muy variable también. Hay pacientes jóvenes, incluso creo que yo voy a necesitarla muy, o sea, cerca, o sea, tengo 32 años y aún así, o sea, de repente ya, por mi tipo de genética, pues tenemos el párpado, toda mi familia tenemos el párpado un poquito más caído. Y aún así, pacientes de 35 años les estamos haciendo blefaroplastia. Incluso tengo pacientes que hasta los 50, 55 apenas, y hasta me dicen, no, espérame, le digo, no, espérate un año que se te cuelga un poquito más, o sea, está súper bien, ¿no? Entonces, puede ser, no es de, a los 40 te tienes que operar, o a los 45, o a los 60, o a los 70, o sea, es una cirugía que se tiene que valorar mucho. Hay pacientes que genéticamente son bolsones, ¿no? Y ese es... y ese tipo son, por ejemplo, hablando del párpado inferior, acerca de las ojeras. No es lo mismo la ojera de bolsa, de que el ojo se te hincha, a la ojera del ojo cadavérico, que se te pone más negrito. O sea, son conceptos completamente diferentes que se abordan completamente diferente.
¿Cómo es la cirugía? Es una cirugía relativamente noble, la del párpado superior, porque se abordan las bolsas grasas, que son las que generalmente dicen es que también se me ve hinchado el ojito, y ese exceso de piel. La cicatriz queda perfectamente escondida en el párpado superior, o sea, en la línea, entonces realmente se va a ver si estás con los ojos cerrados y enseñándosela a alguien. Generalmente uno está hablando con los ojos abiertos, entonces es imperceptible porque no se nota, ¿no? Entonces, y el párpado tiene las ventajas que es de las pieles más delgaditas y es la que mejor cicatriza. Entonces, la cicatriz prácticamente al año es casi imperceptible. ¿Qué hace? Si alguien se quiere poner a notarla ahí, mira, ahí se te ve la rayita de la cirugía, pero realmente nosotros tenemos esta línea fisiológica que es la que nos vamos. Entonces, se intentan justamente seguir estas líneas para que no se note ahí la cicatriz. En la recuperación generalmente sí se ponen un poquito rojito, como cualquier cicatriz, los moretones, etcétera, pero más o menos a la semana el paciente está bien. Los feo son los primeros 3 días, que sí tienen que estar con hiel, o sea, ponerse hielito para que no se inflamen tanto. Generalmente sí hacen moretones, o sea, entonces eso como cuidar, ¿no? No intentar asolearte, usar lentes de sol, o sea, como ese tipo de cuidados para que tengas un buen resultado. Pero en general, por ejemplo, de acerca de la pregunta de la paciente que tiene diabetes, si es un paciente diabético controlado, generalmente se puede someter no solamente a blefaroplastia, sino a casi cualquier cirugía, ¿no? Digo casi porque hay cirugías que son mucho más grandes que no ameriten, pero una paciente incluso hipertensa, diabética, controlada, se puede someter a la cirugía sin ningún problema. Y aquí hay algo muy importante, o sea, lo que siempre promovemos en este programa es que no haya automedicación. Y aparte de que no haya automedicación, bueno, uno solo no se va a operar o no se va a poner Botox, toxina botulínica. Lo que sí es también dónde se lo puede poner y dónde no, porque hay salones de belleza en donde ya están promoviendo poner toxina botulínica y pues no cualquier lado lo pueden poner y además tiene sus riesgos. O sea, si uno pone... Bueno, ya me estoy adelantando a tu respuesta. En algún lugar puede hacer inclusive una parálisis facial, etcétera, etcétera. Infecciones. Y antes de terminar, pues y antes de que nos contestes esto, nos están preguntando tus redes, si las puedes mencionar. Sí, estoy en Instagram como a Genesis-Plastic Surgery y ahorita es la única red que manejo, porque es como la que se puede interactuar mucho más. ¿Guión bajo o guión medio? Guión medio, perdón. Guión medio. Genesis-medio Plastic Surgery. Ok. Doctora, y es que precisamente también están muy interesados nuestros radioescuchas y ya nos están llevando, bueno, la petición nos dice la doctora Maru que invitarla nuevamente para hablar de la cirugía en general, la lipoescultura, y es que hay otras preguntas. Por ejemplo, Carlos pregunta, ¿hay operación para quitar la papada y los cachetes? ¿Es válido para hombres? ¿Se puede? ¿Hay edad para hacerlo? ¿En qué casos aplica? ¿En qué casos no? Giselda nos pregunta, después de un embarazo, ¿cuándo es tiempo para quitarme la pancita y levantarme mis senos? Me han dicho que se caen después del amamantamiento. ¿Qué me recomienda? Creo que queda abierto para otra invitación, pero además, si ahorita podemos comentarlo. Pues puedo hacer un comentario breve y termino porque no terminé con la diferencia entre el Botox y los rellenos. O sea, entonces el Botox es solamente para paralizar. El Botox solamente para paralizar los músculos. Entonces no se puede poner o no está bien indicado de ley a todos también aquí, ¿no? En la cara, en los ojos, no, o sea, cuando sí podemos poner y una dosis súper pequeñita para la sonrisa gingival. Aquellos que sonríen y que enseñan toda la encía, ahí sí está indicado paralizar un poquito para que baje el labio. Y aún así es una dosis tan mínima que no se le ve que el labio no lo mueve. Por eso ese mito de es que te pusiste Botox porque no puedes ni siquiera mover esto, es que fue un Botox que se lo pusieron mal, ¿no? O sea, fue un Botox que alguien que no tenía experiencia, porque a mí, justamente los que me han pasado es que mi experiencia con el Botox no fue buena porque como que me dejaron inmóvil y yo, bueno, ¿y en dónde te lo pusiste? No,
en el salón de belleza y así colapsando un poquito porque desde ahí sabes que pues evidentemente se lo puso alguien que no tenía ni idea de dónde se tiene que poner. Eso es muy importante. Voy a hacer una breve aclaración porque deben de consultar a la gente preparada y certificada. Sí, señor. Porque técnicamente, ¿cuántas personas han llegado, aunque no sea mi especialidad, inconformes porque se piensa que es muy fácil aplicar el Botox en la frente y se olvidan, volvemos a lo mismo, los principios básicos de anatomía, y las glándulas lagrimales están en lo que sería el aspecto del área supraciliar. ¿Y cuánta gente se aplica el Botox con X o Z persona porque le sale más económico, barato? Porque yo era asistente de la doctora. Y como vi cómo ya lo aplica, aprendí. Yo ya sé cómo se debe de aplicar, y pues si ahorita no tengo jeringa de insulina, pues utilizo una aguja más delgadita y me voy de aquí para acá. Claro, y eso puede condicionar muchísimas complicaciones. Pero muchísimas. ¿Sí? Si me permiten un paréntesis en relación con lo que comentan, Salvador Herrera Rosario nos pregunta, ¿cuántos cirujanos plásticos certificados por el Consejo Médico respectivo hay en México? Probablemente no tengamos la dejamos de tarea para contestarla, porque no tengo, pero... Sí, si el número exacto no, lo único que sí les puedo decir es que se pueden meter a la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que es la CMCPER. Ahí cualquier, o sea, obviamente me van a encontrar a mí, pero, o sea, si tienen duda de si su cirujano plástico está certificado, que aparte, eso es algo que sí me gustaría recalcar mucho, y ahorita a ver si nos da tiempo de responder las otras, pero eso de la certificación es súper importante. Claro. Hay una gran diferencia que muchos dicen, es que me fui a operar con un cirujano estético. Creo que ningún cirujano plástico y reconstructivo con certificación solamente se pone cirujano estético. Entonces, sí me gustaría hacer mucho énfasis en que si alguien leen y dice solamente cirujano estético, huyan de ahí porque no son plásticos y reconstructivos. Y si aún así les queda duda, siempre buscar que esté certificado por el consejo. El consejo, nosotros, como la mayoría de las especialidades, lo tenemos que realizar cada 5 años. Tenemos que cubrir con ciertos requisitos, estarnos actualizando. Que hay mucho ahorita de problema con estos llamados cirujanos estéticos, que a veces ni cirujanos son, ¿no? O sea, para que yo haya llegado a ser cirujana plástica, tuve que pasar por cirugía general, 2 años, me derivé, 4 años de plástica. A veces estos cirujanos estéticos son médicos generales o incluso ya ni médicos son. O sea, ahorita desgraciadamente los odontólogos, psicólogos también me han tocado que están aplicando y nada más hicieron un diplomado de estética y ya dicen, pues hago cirugía estética o hago este tipo de cosas como inyectables. Y pues digo, pues desgraciadamente se va uno con la palabra, pues dice que es cirujano estético. Pero siempre buscar, saber bien si tiene esta certificación ante el consejo, porque ahorita no hay, o sea, ni existe, pero no son cirujanos, o sea, ni siquiera es alguien que sea un cirujano, ¿no? Entonces son solamente personas, ahorita me parece mucho en las redes sociales de curso de Botox para odontólogos, y yo así de oigan, claro. O sea, ¿qué saben? O sea, podrán saber parte de la cara, ¿cuántas clínicas hay, pero no porque te interrumpa, de diseño facial y cambio de personalidad? ¿Y cuántos? No lo digo por malo, porque es mi quehacer siempre, los que nos dedicamos a la academia, de que en realidad reciban los cursos correspondientes por el tiempo correspondiente. Claro. Porque ¿cuántas veces te vas a San Antonio, haces aparentemente un curso de 3 meses, traes un papel apantallador porque viene hasta en inglés y crees que ya puedes hacer todo? Y eso pues técnicamente no puede ser. Y la mejor prueba, para ya no interrumpir, son la multitud de artistas que cuántas veces se han complicado porque lo barato cuesta caro. Exactamente. Sí, perdón. Y sigue con las preguntas. Solamente de lo del, bueno, eso fue lo del Botox. Los rellenos sí pueden ayudar, que es lo de la rinomodelación que explicábamos antes, que puede servir para eso, moldear un poquito la nariz, pero no se hacen resultados
increíbles. Dura, o sea, eso dura 8 meses, de 8 meses a 12 aproximadamente, no es permanente y se reabsorbe. Entonces, quien diga que con una rinomodelación, o sea, solamente fillers, se puede realizar un resultado espectacular, pues, o sea, también hay que decir, bueno, depende qué es lo que estás buscando, o tu tipo de nariz, ¿no? Y quizás si es una nariz para fillers, pero Botox en la nariz no hay mucho porque no tenemos tantos músculos ahí, entonces no te va a servir para dar una proyección, o sea, te puede ayudar quizá un poquitito funcional para que no se baje la punta, porque pues justamente el músculo que hace que baje, pues ahí se pone un toquetito de Botox, pero no te va a cambiar la forma, ¿no? O sea, el Botox no cambia forma, no te hincha, todo lo que dicen es que se puso Botox y se ve todo hinchado, eso no fue por el Botox, es por los rellenos, es por el ácido hialurónico. Y lo de la lipo y la papada, de hecho creo que es un procedimiento que se hace más en hombres que en mujeres. Y sea igual, o sea, pacientes jóvenes, medianos, quienes son candidatos, hay que revisar qué tanto es esa cantidad, ¿no? O sea, si es mucho de piel, si todavía siempre a veces hay que pedirles a los pacientes que quizá bajen de peso, o hay unos que sí son candidatos, ¿no? O sea, que se les va a ver bien el resultado, inclusive. Tenemos tiempo para 2, 3 preguntas. ¿Sí? Continuando sobre el tema del Botox, Cecilia pregunta, aparte del Botox, ¿hay algunas sustancias peores o mejores? ¿Hay sustancias que nos puedan hacer daño a largo plazo? O sea, el Botox no hace daño porque, o sea, lo dejamos o sea, se pone en pequeñas dosis, sí se metaboliza, pero es algo que si no te gustó el resultado, así que en el peor de los casos, a los 4 o 5 meses, gone. O sea, ya se desapareció, ya se fue y no pasa nada. Y el ácido hialurónico, si a un paciente no le gusta, se le puede poner algo que se llama hialuronidasa, que es una enzima que lo degrada, entonces se puede revertir el resultado y ese sí es inmediato. El Botox, si no te gustó, pues ahí sí, espérate hasta que se te pase, no hay un antídoto. Con el ácido hialurónico sí existe, pero no es algo dañino para el cuerpo, o sea, no es de que me lo puse y me dio diabetes, o me lo puse y empecé desarrollé una enfermedad, o sea, hasta ahorita sí. Es que hay que comprender una cosa, el Botox tiene múltiples indicaciones en diferentes especialidades. Por ejemplo, en parálisis facial complicada, crónica, de difícil manejo, una de las indicaciones puede utilizar Botox, pero eso a medida y resolución. No es lo definitivo, aunque hay otras técnicas para trabajar el Botox. También se trabaja en coloproctología, en fisioterapia, en parálisis facial, parálisis cerebral infantil, los PCI también se usan mucho. Múltiples indicaciones. Y otra cuestión muy importante, cuando comentabas, doctora Génesis, lo del entrecejo. Aquellos que se les pase la concentración de Botox, recuerda que hay un elevador de los párpados. Entonces los párpados se caen. Entonces cuando estamos hablando de blefaroplastia, ¿de qué estamos hablando? ¿De un efecto secundario por que te pasó la dosis de Botox? ¿O por abuso y mal manejo y en manos extrañas y no expertas? Entonces, por eso cuando decías el tercio superior, es muy delicado tocarlo. Entonces, tiene que ser manos expertas. Entonces, no confundir una caída de párpado o con una lesión de un par craneal, o sea, un nervio importante. Un par importante que controla los párpados. Entonces, que es a nivel central, pues estamos hablando de otro tema también. Ahora, hay múltiples causas que también por lo que se puede caer un párpado. Por ejemplo, una gran retención de líquidos genera retención y una caída de párpados. Y hay múltiples complicaciones. Nosotros, por ejemplo, en medicina tradicional china, hay múltiples diagnósticos sindromáticos en los cuales enfatizamos mucho la retención de líquidos, que puede ser a nivel localizado o a nivel sistémico. Y uno de las situaciones con las que generalmente nos encontramos a todos los niveles con el tiempo y con la edad, es que el cuerpo va perdiendo su aspecto de tipo centrípeto, se hace más centrífugo, o sea, los órganos caen, empieza a haber tosis, y no nada más estamos hablando de párpados ni de retención de líquidos, estamos hablando de múltiples estructuras, todo el cuerpo se va a ir de las arrugas. Si quieres, ya déjalo ahí. Porque creo que está grandísima
Para no demanda para complicarse, que- o sea, Me van a manos Para que nos vuelva a doctora, acompañar, ya. doctora, para... por eso, manos expertas. Pues, Sí, como dice para el doctor. abundar Que un ya lo poco deje sobre ahí, otras. ¿sabes? No, Por es ejemplo, que hay así una debería pregunta ser. sobre dismorfia corporal. Yolanda pregunta, y quizás para cerrar, ¿en qué circunstancias o enfermedad no es posible poder hacerse una operación estética y a qué edad ya no es posible? Esto lo pregunta Mariana. Creo que serían temas que ojalá pudiéramos abordar en otra cita, pero si quiere contestar ahorita hay algo para el doctor Santillán, ¿no? No hay una edad para decir a partir de ahorita ya no, más que ya Ajá. me digan, bueno, es que si es un paciente con una enfermedad terminal, que dudo que ya buscaría una cirugía estética, Exacto. pero incluso, o sea, pacientes que no tienen buen pronóstico, hablando aquí de la parte reconstructiva, no tenemos una edad, o sea, incluso colgajos libres, que es transferencia o trasplantes de un lugar hacia otro del mismo cuerpo, no hay una contraindicación de, es que como tiene 80 años o como tiene 70 ya no se opera, pues no, tampoco lo vamos a dejar con el hueso expuesto, ¿no? Entonces no hay una contraindicación, por así propia, sí hay que valorar mucho a los pacientes. Si es una cirugía estética, claro que no voy a operar a un paciente diabético, descontrolado, etcétera, ¿no? O sea, es estética, es programada, no hay prisa. Contrólate, ve con tu doctor, con tu endocrinólogo, con tu médico internista, que te controle, que estés controlado, no de ya me controlé porque ya mañana salí bien con mi glucosa, no, o sea, vemos a ver todo eso, tu hemoglobina 3 meses glucosilado, mínimo. exactamente, Claro, o sea, los diabéticos. totalmente todos estos factores no es tan fácil, porque muchos pacientes me dicen, pero ya, ¿cuánto necesito para bajar de peso? 5 kilos, no es solamente bajar de peso, es que te mantengas en ese peso por un rato, que me prometas de que no fue de que bajaste, porque quién sabe qué hiciste, y después vas a regresar al mes y vas a volver a subir, o sea, no es, sí son cosas que al final la ventaja de la cirugía estética propiamente es que es programada. O sea, no hay ninguna cirugía estética de urgencia, ¿no? Toda la que sea de urgencia es reconstructiva y ahí ya tenemos que abordar diferentes aspectos, pero en cuanto a alguna comorbilidad, es, no, pues mira, tienes hipertiroidismo, hipotiroidismo, ve con tu endocrinólogo y pues vemos cómo estás, ¿no? ¿Qué tanto te has mantenido? Hay un punto que creo que se nos está pasando a todos, doctora, en su experiencia. Hay que entender el abuso de drogas, el tabaco, la cocaína, Por ejemplo, la perforación de tabique. ¿Cuántas personas Es lo que no te decía, inciden en una ese cirugía paciente que llegó. de abuso de drogas? sí, La no, perforación de tabique. Entonces, un paciente, por ejemplo, igual el cigarro, que bueno que lo menciona, eso sí sería una contraindicación si me dicen que se fuman una cirugía, una cajetilla diaria y se quieren operar, no esa sí no ¿En se cuánto opera. me la dejas? ¿En cuántos cigarros al día me Sí, lo así, dejas? esa sí no Sí, se opera, no, porque tienes el razón. riesgo No de que manches. se Está abra, proscrito, ¿verdad? esa sí es una de las que sí. Contraindicación. Qué Hasta que barbaridad. después, desde un mes sin cigarro, y Ajá. después ya medio vemos su riesgo, ya sabes que de todas formas puede llegar a pasar todo esto, Te daña. ya no es lo mismo. Claro. Es así, o sea, Qué el cigarro barbaridad. para Las drogas, nosotros las sí drogas. es Pues qué Una bueno de las que contraindicaciones. dijiste eso y qué bueno El polvito. que salió esto al final. Sí. Pues desgraciadamente el tiempo se nos vino encima. Sí, hombre, qué Este, barbaridad. Eso es muy bueno, eso significa que, bueno, pues estuvo la buena. charla sensacional, la Es que pasamos muy hay bien. mucho- Y bueno, como quedó todavía mucho en el tintero, pues Muchísimo. la abierta la invitación. la invitación si nos queda vuelven a acompañar. abierta gracias, y claro que pues sí. en nombre de todos mis compañeros hago entrega de muchas tu gracias. reconocimiento por haber estado con nosotros y pues no me queda más que desearles que tengan ustedes un buen día y un mejor fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas Perdón, gracias. ¿algún número telefónico para consultar? Sí, ahorita déjame se los paso. Solamente si estaba Está ahí, pasando, ¿no, Sai? ¿Sí? Bueno, los teléfonos están perfecto, pasando. están Ajá, línea, están ok, en línea. perfecto. Igual se los repito, es el 55 30 96 90 con terminación 13, 14 y 15. Perfecto. Nos vemos en el consultorio. Gracias, muy Así amable. es. Pues Adiós, gracias. qué bueno que están. Gracias. Excelente. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube. El programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.